cada vez hay más nieve y se complica el camino. Así que vamos a buscar un camino que... Hola a todos, soy Raquel y soy profesora de español. Además, tengo el máster para enseñar español a gente como tú. Voy a hablar un poco sobre mí, pero si no queréis esta parte, os la queréis saltar, os aconsejo que mováis un poco hacia adelante porque voy a hablar del subjuntivo de manera práctica, no de manera teórica, para que hoy empieces a entender este modo y empieces a aplicarlo. Así pues, estoy trabajando de manera online dando clases de español desde hace 3 años, desde un nivel A1 hasta el nivel A2. Además, me encanta mi trabajo. Desde que era bien pequeña me gustaba enseñar no solamente español, sino también matemáticas, lengua, inglés. Pero desde hace unos años descubrí que no solamente me gustaba enseñar a niños, sino que también disfruto muchísimo con los adultos, porque ellos a través de las clases también me enseñan muchísimo y descubrir su cultura es algo también que me apasiona. Además, estoy construyendo mi página web y una academia de español online que se llamará Spanish Steps. Así que, al mismo modo, quiero compartir con vosotros vídeos pequeños sobre gramática y vocabulario. Y también estoy cumpliendo mi sueño de vivir online y no trabajar de manera presencial en España. Así que me veréis en diferentes ciudades. Así pues, las clases, primero nos centraremos en una parte teórica, ¿vale? Que será poquito para entender la gramática o el vocabulario que estemos aprendiendo, y después pasaremos a una parte práctica en la que a través de vídeos que yo haga o imágenes trataremos de utilizar esa gramática o vocabulario, porque lo más importante no es entender la teoría, sino que lo más importante es pasar a la práctica, pero de una manera significativa, es decir, que vosotros lo entendáis. Así que os dejo con Raquel y empezamos el subjuntivo. El subjuntivo no es un modo ni muy fácil ni muy difícil, depende un poco de las personas, pero es verdad que decir que subjuntivo es igual a deseo se queda un poco grande. A mí me gusta dividir el subjuntivo en 4 reglas y si sigues estas 4 reglas al pie de la letra, es decir, que si te las aprendes, será mucho más fácil entender este modo. Pero antes de nada, no sé si sabes conjugar el subjuntivo, así que vamos a hacer un ejemplo y luego lo vamos a llevar a cabo, a escribir en el ordenador para que lo entiendas un poco más. Por ejemplo, tenemos el verbo cantar. ¿Cómo conjugamos el subjuntivo del verbo cantar? Para ello vamos a tener en cuenta el presente de indicativo. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Tenemos en cuenta la tercera persona del singular del presente. Yo canto, tú cantas, él canta. Nos quedamos con canta y cambiamos la A por la E y queda cante. De esta forma vamos a crear el subjuntivo de cantar con la vocal E. Yo canté, tú cantes, él cante. Nosotros cantemos, vosotros cantéis y ellos canten. Esta regla sirve para los verbos infinitivos que acaban en AR y que además son regulares. Vamos a ver otro ejemplo, pero en el ordenador para que lo veáis escrito. Como acabamos de ver, vamos a explicar mejor el presente de subjuntivo. En este caso, el presente de subjuntivo hace referencia al presente y al pasado, pero vamos a conjugar los regulares. Nos vamos a centrar únicamente en los regulares esta vez. Hemos visto el ejemplo de cantar. Cantar es un verbo regular. Tenemos en cuenta el presente de indicativo, sobre todo la tercera persona del singular. Yo canto, tú cantas, él, ella canta. Cambiamos la A por la E. Y de manera consecutiva obtenemos yo cante, tú
tú cantes, él, ella cante. Nosotros cantemos, vosotros cantéis con tilde, ellos, ellas canten. Como veis, lo que está en morado es, por así decirlo, la raíz y después tenemos la ES, lo que está en rosa son las terminaciones que son siempre iguales para los verbos infinitivos que acaban en ar. Lo mismo va a suceder con la segunda conjugación y la tercera conjugación. En este caso tenemos el verbo aprender, que es to learn, y tenemos más verbos regulares, como pueden ser vender, deber, prometer. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Lo mismo, la tercera persona del singular del presente del indicativo. Él, ella aprende y vamos a cambiar la E por la A y de manera consecutiva obtenemos de nuevo yo aprenda, tú aprendas, él, ella aprenda. Lo mismo que sucede en el presente del indicativo, mantenemos la raíz y después añadimos las terminaciones, que como vemos, como hemos cambiado la E por la A, todas las terminaciones van a ser con A. Y finalmente tenemos la tercera conjugación. En este caso sería el verbo escribir. Y hacemos lo mismo. Tenemos en cuenta lo mismo, la tercera persona del singular. Escribe y acabamos la A por la E, perdón, por la A. Y obtenemos yo escriba, tú escribas, él, ella escriba. Como veis, es fácil conjugar el presente del subjuntivo. Esto es solamente para aprender a conjugarlo porque ahora vamos a ver la primera regla del subjuntivo. Una vez que hemos explicado ya de manera rápida cómo se conjuga el subjuntivo presente, vamos a explicar cuándo utilizamos el subjuntivo. A mí me gusta decir que cuando hay subjuntivo es porque hay un que de por medio, pero esto no significa que todo sea así, porque podemos tener otros nexos que no sean que. Podemos tener el cuándo, por ejemplo, pero para empezar a entender el subjuntivo vamos a empezar con el nexo que. Cuando existe este nexo, el nexo que, nos tenemos que plantear si después es subjuntivo o si después es indicativo. Y para ello tenemos 4 reglas que me gusta a mí llamarlas personalmente. ¿Cuáles son estas reglas? Yo las divido en 4. La primera regla es hablar de algo desconocido o de algo conocido. La segunda regla es hablar de opiniones. La tercera regla es hablar de sentimientos y la cuarta regla es hablar de ruegos y mandatos.